Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos entrevistando al señor obispo de Chilpancingo, Chilapa, Fray Salvador Rangel, y al líder de Frena, Gilberto Lozano, quienes están manejando para nuestra comunidad un tema muy importante respecto a una nueva ley que quisiera que dejaran de hacer lo que están haciendo y escuchen, porque nadie mejor que ellos nos van a explicar este tema. Adelante, señor obispo. Sí, yo mencionaba hace unos momentos que precisamente ya fue aprobada por una de las cámaras esta ley general de población, donde quieren aprobar esta famosa ideología de género, donde se va a castigar a los ministros de culto, se va a frenar a los padres de familia para que tengan la libertad de educar a los hijos y sobre todo van a aprobar o quieren aprobar el matrimonio del mismo sexo. Y esto pues está avalado por varios miembros de este partido Morena, y es lo que yo en lo personal y mucha gente no estamos absolutamente de acuerdo en esta ley, porque no se ha discutido, no se ha puesto en la mesa, no se ha ido a la gente, sino ellos por sus pistolas nos agarraron dormidos cuando sacaron esta ley. Y entonces eso es lo que no se vale, los madruguetes de ciertos partidos que nos imponen leyes y de repente nos dicen no pasa nada, no está sucediendo nada, y de repente ahí viene la ley. Entonces yo creo que estas cosas se tienen que poner a más discusión, estas cosas se tienen que poner en conocimiento del pueblo y que el pueblo apruebe, no solamente los de un partido. A mí me gustaría complementar en una coincidencia total con el obispo, el que efectivamente hemos visto un avance en una agenda internacional o globalista que busca romper con el concepto central de la familia, que es la célula que para los mexicanos tiene un valor incalculable. De hecho, en el extranjero, si algo nos reconocen como un valor muy importante que tenemos los mexicanos, es el valor que le damos al tema de la familia. Y este tipo de estrategias muy socialistas, comunistoides, buscan romper el carácter de la gente a través de atacar la familia, promover esa confusión que va inclusive contra la biología. Y ellos acaban de aprobar una ley de población en la Cámara de Diputados, que efectivamente, como lo menciona el obispo, está ahorita en la Cámara de Senadores. Imagínense, la echaron a volar el 22 de diciembre, si mal no recuerdo, casi en época navideña, y lo que dice claramente es criminalizar a aquel sacerdote, ministro de culto, líder religioso, que busque aconsejar a los niños para ir a lo que es su naturaleza contra este asunto de la ideología de género, que ya se suman 33 géneros diferentes.
De hecho, ya en Canadá se discute, por hablar del extremo, de la posibilidad de que los pedófilos sean reconocidos como un género. Háganme ustedes el favor, ¿de a dónde llegan estas cosas? Ya no más falta que la canofilia y esas cosas empiecen a probarse. Efectivamente, Morena criminaliza al día de hoy a cualquier persona y en especial a los que tienen una autoridad moral para decir que si buscan aconsejar y hay alguna denuncia de algún niño que a través de su tutor, que no necesariamente sea el padre, porque ya el tema de la patria potestad ha quedado en juego desde el 2019, cuando en las actas de nacimiento ya no se está poniendo el nombre del padre y de la madre. Han venido avanzando en que los niños le pertenezcan al Estado, como ocurrió con el partido bolchevique en el poder en Rusia. Este fenómeno lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Ecuador, Nicaragua, Cuba, no se diga, y es la idea de romper la filiación familiar para que la gente se sienta más como parte del Estado, de una cosa así etérea, en concepto que permite el control de la población, y pues la idea es meter a la cárcel a cualquier sacerdote o ministro que trate de aconsejar ante una confusión que tenga el niño, adolescente o joven, de la atracción que pueda tener por gente del mismo sexo o por cosas perversas a los ojos de nuestra generación, y eso ha acabado con sociedades completas, las ha debilitado, es una forma de debilitar el carácter, de debilitar la naturaleza, y es la forma en que controlan la población, y por eso quedó anidado en esta nueva Ley General de Población que atenta completamente a la familia y que, como bien dice el obispo, fue un albazo, una cosa así de madrugada, en donde no se discutió, y al tener una mayoría el partido del poder, Morena, pues sacó de la noche para la mañana un asunto que esperamos que en el Senado sea más analizado y lo vete, pero no está siendo fácil la tarea. Afortunadamente algunos estados, porque una ley de este tipo tiene que revisarse por los estados, y estoy hablando aquí de Aguascalientes, de Querétaro, Nuevo León, donde también se reconoce la vida desde el momento de la concepción. Eso protege el derecho a la vida. Chiapas también. Y bueno, sí, Chiapas, qué bueno. Entonces ha venido avanzando el que los mexicanos nos hemos puesto las pilas, y que estos asuntos van más allá de bailar por un sueño cada 3 o 6 años. Hoy los ciudadanos tenemos un llamado histórico a ser ciudadanos de 365 días y no de cada 3 años, porque la forma tan artera como está actuando el partido del poder al copiar exactamente lo que se hizo en Venezuela, nos están agarrando desprevenidos, ocupados en la supervivencia, confinados por el coronavirus y asombrados de cómo están avanzando leyes que a los ojos de los venezolanos dicen que México ha echado a volar las leyes que Hugo Chávez instaló en Venezuela en la tercera parte del tiempo. Entre ellas, esta ley, como es la ley de extinción de dominio para meter a la cárcel a cualquier persona por una discrepancia fiscal, la Guardia Bolivariana, Guardia Nacional, y en fin, vemos síntomas de una causa raíz: el dictador López Obrador. Ahora, perdonen que los interrumpa. En nuestras afiliadas de Radio Paisano en Idaho estamos en vivo y preguntan un grupo de personas que cómo fue posible que a menos de 2 semanas que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace hincapié de su fe católica y menciona a la Virgen de Guadalupe, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y básicamente, en cierta manera, la audiencia de Estados Unidos no ven que el presidente tenga una fe católica, no la vamos a cuestionar, pero a raíz de todas estas modificaciones en la ley,
¿Qué pueden opinar ustedes como líderes tanto religioso como social, Fray Salvador Rangel y Gilberto Lozano, respectivamente? Bien, bueno, ustedes saben que hay calidad de cristiano a cristiano. Depende la formación que hayan recibido, desde la formación bíblica, la formación teológica, la formación moral. Y yo sospecho que este señor Biden ha sido un cristiano, un católico, así estándar, pudiéramos decir, y que muchos principios no los tiene bien fundamentados. Simplemente devoto de la Santísima Virgen, pero en favor del aborto. Esto no cabe dentro de un católico, porque tenemos un mandamiento que dice no matarás. Y entonces yo creo que en esta cuestión religiosa el señor Biden necesita un asesoramiento, sobre todo cuando hace sus pronunciaciones. Creo que valdría la pena asesorar al señor. Claro que es el superpresidente de los Estados Unidos, pero eso no le quita que tenga ciertos huequitos, ciertas deficiencias, sobre todo en doctrina católica. Yo por mi parte, apreciado obispo Frank y la audiencia de Idaho, que mandamos un saludo, yo creo que hay varios ángulos. Un ángulo muy importante el que toca el obispo Salvador, de cómo a veces, pues sí, no tenemos una formación íntegra que nos ayude verdaderamente a vivir la imitación a Cristo. Pero hay un evento por el que la semana pasada lo tocamos, y es que López Obrador fue, digamos, irrespetuoso con los mexicanos, porque nadie puede negar que el gran porcentaje de mexicanos somos guadalupanos. Y lo que dijo López es lo importante. El señor Biden es un político, toda su vida ha vivido de la política, acomoda las cosas, aunque debemos de respetar que fue siendo vicepresidente, fue a la Basílica de Guadalupe, acababa de perder prematuramente a un hijo, y digamos que recibió un apoyo espiritual y emocional que lo hizo sentir ese cariño y mencionar este gran símbolo, y que más que símbolo, la reina de México, que es la Virgen de Guadalupe. El problema fue lo que le contestó López, que dijo que así como la Virgen de Guadalupe hay otro gran ícono de México, Benito Juárez. Y ahí es donde no todo el mundo nos sentimos abofeteados con esas palabras de López, de poner a la Virgen de Guadalupe casi debajo de Benito Juárez, cuando sabemos que Benito Juárez, además de que se eternizó en el poder y lo terminó porque murió, que por cierto en el estado donde yo vivo nunca lo dejamos entrar, el gobernador Santiago Vidaurri dijo: ese señor aquí no entra, porque todos sabemos que firmó el tratado McLean-Ocampo para entregar el istmo de Tehuantepec a los gringos, que recibió dinero de los yanquis para poder mantenerse en el poder y poder comprar armas, y que el señor Benito Juárez pues puso en entredicho con su proceso de reforma. Una es separar la iglesia del Estado, pero otra fue acabar con muchísimos de los esfuerzos de solidaridad humana que hacían las parroquias en México. Acuérdense que en aquellos tiempos no había DIF, o sea, esos apoyos de la dirección de apoyar al infante, o de apoyos a la mujer maltratada, o gente con hambre. Y esa era la gran labor altruista de las parroquias e iglesias, y con esto no estoy demeritando otras fes como la judía o la evangelista, etcétera, pero no había duda de que se perdió muchísimo del apoyo solidario a los mexicanos el día que Benito Juárez agarró lo que le llamaban los tesoros de la iglesia, confiscó las iglesias, y que el señor López,
ahorita lo ponga encima de la Virgen de Guadalupe, de veras está para abofetearlo, está para ponerlo en su lugar, y todos sabemos que es un masón de grado 33. Él está en la Gran Logia de la Ciudad de México, y conversando con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hace 2 semanas en Guadalajara, comentábamos precisamente de lo triste de que este señor no haya respetado a los guadalupanos mexicanos cuando puso a Benito Juárez en el altar de encima sobre la Virgen de Guadalupe. Porque esa es la parte que ahí quedó, ahí está. El señor tan pronto le dijo Biden de la Virgen de Guadalupe, él dijo, no, olvídate de la Virgen de Guadalupe, aquí lo importante es Benito Juárez. Digo, no lo dijo con esas palabras, pero como dicen al buen entendedor, pocas palabras, y casi se dedicó al proceso juarista más que al proceso propio de lo que significa la fe de los mexicanos en la Reina Madre. Pues yo estoy totalmente de acuerdo que fue desafortunadamente una opinión desafortunada de López Obrador, y sabemos los mexicanos, y no yo por ser obispo, el lugar que ocupa en el corazón, en la fe, en la nacionalidad, la Virgen de Guadalupe. Y cómo se pone pues a comparar López Obrador a la Virgen de Guadalupe con Benito Juárez. Yo pienso que fue una gran metida de pata del presidente. Nomás que las mete 3 patas al día, se le están acabando. Mira, padre, imagínate, bueno, cuando yo lo estaba escuchando, yo antes de construir mi casa, que es la casa de ustedes, lo primero que puse fue la estatua de la Virgen de Guadalupe, antes de empezar a hacer los cimientos. Y así somos muchos mexicanos. ¿Cómo puede tener ese atrevimiento de querer golpear la imagen de la Virgen a la hora que hace esa comparación? Pero bueno, en el fondo reconocemos en López una persona que él se hace llamar cristiano evangelista. Eso es lo que él ha mencionado. Pero bueno, los actos chamánicos que se hicieron en el Zócalo el día que tomó posesión, y casi adorando a la Pachamama y no sé qué tantas cosas, la verdad desde ese momento pintó su raya de que es un hombre que probablemente viva inclusive eventos oscuros de tipo esotérico y santero. Lo vemos por la forma en que los pirules y cómo se pone cosas. Bueno, la verdad es que el Señor divide más que une. Y en ese sentido, bueno, pues lo llamo la atención de que esta semana se le echó encima, ya no a la prensa nacional, no, ahora se le echó encima al New York Times, al Washington Post, al País, por las declaraciones de que en el movimiento de las mujeres a nivel mundial, evidentemente el líder, el presidente más represor, porque hubo 90 lesionados, hubo el uso de cazadrones, que llegó a pensar la gente que eran francotiradores, pero la pregunta no es si eran cazadrones o eran armas de alto calibre. No, ¿por qué quieres tumbar los drones? Dice que porque tiran bombas. El señor no tiene ni idea de lo que es un dron. Eso es una mentira. Usó gases lacrimógenos y se le echó encima a todos los periódicos mundiales que dijeron que esta semana López Obrador se volvió la nota amarillista por la forma represiva que trató este levantamiento de las voces de las mujeres. Además de que pues, estamos viviendo ahorita en una tierra de nadie, con otro tema más que preocupa mucho a los mexicanos, y es que han estado diciendo, apreciado obispo, Frank, la audiencia que nos escucha, que no importa que la primera dosis que te pongas sea de una vacuna, aunque te pongan de otra en la segunda dosis. Eso es totalmente falso, es perverso. ¿Cómo vas a usar una vacuna en la primera dosis Pfizer, que tiene ciertas restricciones, y luego te ponen una Sputnik? Segundo, no han dicho esta boca es mía, con lo que hizo Dinamarca y otros países europeos, de que ya descontinuaron la vacuna AstraZeneca. A nuestros hermanos mexicanos ni siquiera les dicen qué vacunas les están poniendo. Y por otro lado salió el famoso nota de las vacunas tibias. Resulta que están poniendo vacunas
que se excedieron en su tiempo al ambiente. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el secretario de Salud dijo, esas vacunas no entran a Nuevo León. Las manejaron los servidores a la traición y sabemos que estuvieron a temperaturas superiores a las que pide el fabricante y que se convierten en placebos, o la posibilidad de tener secuelas en la gente que se vacune, además de que le toman la fotografía, le toman un censo y sabrá Dios cuántas cosas. Entonces, el señor López no tiene amor por la vida, no le interesa. Él habla ahorita de Salgado Macedonio en lugar de hablar no de 200,000 muertos. Ya el informe más detallado con actas de defunción del sitio Eje Central habla de 420,000 muertes en exceso al promedio demográfico de los últimos 5 años. Hoy las vacunas en México es un desorden total y es una manifestación más del poco aprecio a la vida que tiene esta gente, también por los niños, a la hora que le quitó los medicamentos contra el cáncer, y que después de 2 años todavía dice que se va a regularizar el ofrecimiento de medicamentos para niños con cáncer, cuando ya han muerto 1,618 niños, han tenido una agonía más fuerte por falta de medicamentos. El desprecio a la vida es total. La promotora así de matar niños y descuartizarlos, que según ellos que porque tiene nada más 12 semanas en el vientre materno, se llama Olga Sánchez Cordero, es una mujer diabólica, es una mujer que, como bien lo dijo Obispo, es una de las principales promotoras de los grupos. Cualquier persona que vea un aborto y que vea el video, sabe que se le destrozan las piernitas, la cabecita al niño que viene en el vientre materno, y eso le va a costar en sangre, como lo dijo la Virgen de Fátima y además la Virgen de Medugori, decir, quien mata a sus niños en vientre, que son vidas sagradas, va a tener que pagar con sangre de gente viva en su tierra. Y por eso hoy se registró ya el número que llevamos a 11 de marzo, 77,783 asesinatos. Escucharon ustedes bien, ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, que está en guerra, tiene en solo 26 meses 77,783 asesinatos, homicidios dolosos, que es el triple de lo que tuvo en el mismo periodo Calderón y el doble de lo que tuvo en el mismo periodo Peña Nieto. Estamos hablando de que los abrazos, no balazos, es también un desprecio por la vida, y no le importa, porque los únicos que están felices, disputándose territorios, son los grandes capos del crimen organizado, ilegal, porque el legal es el que maneja López Obrador. Yo quisiera añadir un poco más a este detalle, que se están discutiendo esa ley general de población. Están ahorita, ya los diputados expresaron, los senadores, pero hacer un llamado a estos señores que estamos ahorita bajo el azote de la pandemia del coronavirus, y que para mí es un asunto primordial de vida, de salud, y que no perdiéramos el tiempo en otras cosas, vamos a decir, inútiles, sino que el gobierno se concentrara, la Cámara de Diputados, de senadores, como todos los que trabajan en el Poder Judicial, cómo salir de esta pandemia que nos está afectando a muchos. Yo aquí en Guerrero, pues ya llevamos 7 sacerdotes muertos por COVID, mucha gente conocida muerte por COVID, y estar discutiendo la Ley General de Población para mí es una gran irresponsabilidad de los actores políticos y en particular el del legislativo. Hago este llamado, ojalá que pudiéramos poner más atención.
por ejemplo, me llamó la atención esto de las vacunas. Yo ya lo había notado desde hace tiempo, porque tengo idea que una vacuna tiene que estar 20 grados bajo cero para que conserve su potencialidad. Pero ¿cuántas veces vienen, descargan, no voy a decir la compañía, descargan la vacuna y están a la intemperie en el aeropuerto internacional? Pasan 12 a 24 horas y también para mí es una gran irresponsabilidad y debemos poner mucha atención en el traslado. Por ejemplo, se trasladan no en camiones frigoríferos, sino en cualquier camión, que no pueden ser trasladadas así esas vacunas. Valdría la pena que se pusiera atención tanto el almacenamiento como el traslado de las vacunas para que no sea un esfuerzo inútil y al último se perjudique a los mexicanos. A mí me gustaría retomar, si me permites, Frank, estas prioridades que menciona Monseñor Salvador, porque son bien importantes. Ayer, precisamente en un programa de video, en una entrevista, yo decía, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados ahorita su prioridad sea sacar la legalización de 9 gramos a 28 gramos de la marihuana y empezar a discutir porque urge los alucinógenos? Es increíble. Vean cómo está patas para arriba completamente la Cámara de Diputados. En el caso de la ley de población, esa ya no contamos con los diputados. Y desafortunadamente los senadores nos han quedado también mal, como fue con el asunto de la ley nueva eléctrica, que hace un monopolio de CFE. Pero bueno, déjenme salirme un poquito porque ahí también hay mucho que platicar, porque en la mañana de hoy, ayer, un juez federal dio un amparo de que era anticonstitucional el monopolio que intenta CFE, y hoy en la mañana lo acusó López, dijo que iban a investigar a ese juez federal, y a todos los jueces federales dijeron, nosotros defendemos la Constitución, no lo que quiera una persona. Eso me parece una postura que no coincide con la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sabemos todos que está bastante vendido, y del lambiscón de López. Pero volvemos al tema, las prioridades hoy están perdidas en la Cámara de Diputados, discuten cosas que no son las que les interesan a la población, como esta de los alucinógenos o de la cantidad de marihuana, y mientras se pierden puntos que son orales del querer ser de los mexicanos, de la aspiración de una vida de principios, de valores, se está perdiendo. Quiero hacer mención de este tema que menciona Monseñor, del trato de las vacunas. Por aras del destino, yo estoy en un chat de 120 pilotos de Aeroméxico, porque un piloto retirado de Aeroméxico, pues bueno, está en frena y me metió ahí. Ningún piloto de Aeroméxico, que son los que han manejado el transporte de las vacunas, se va a vacunar, porque ellos atestiguan que el manejo de las vacunas en el aeropuerto, los traslados y los tiempos son para decir quién sabe qué va a pasar con esas vacunas que están aplicando. 120 pilotos. Voy a otra. La socia de Lala es una mujer, Lala es la lechera acá de La Laguna. A última hora la Secretaría de Salud le pidió que si tenía cuartos para refrigerar 1 millón de vacunas de Pfizer, que si tenía algún refrigerador, porque no tenían dónde ponerlas. Ella les dijo que esos refrigeradores no estaban para las restricciones en temperaturas, que ahí guardan, pues no sé, la pasteurización o no sé qué cosas, y entonces ella se atreve a hacer un video mencionando que no se puede imaginar el nivel de desorden que está teniendo el gobierno del Cuatrote o de López, si le están pidiendo a ella a última hora que resguarde ahí en los refrigeradores donde guardan el semen de los caballos 1 millón de vacunas de Pfizer. Dice, ¿qué es esto? O sea, terrible. Hay un desprecio por la vida. Ellos indudablemente, de seguro, sus vacunas están privilegiadas en el cuidado que reciben, pero la gran cantidad de mexicanos, sobre todo la gente que vive en pobreza, en ignorancia,
pues vamos a ver muy pronto las secuelas que van a causar vacunas que no fueron adecuadamente manejadas y que además están combinándolas, las están mezclando, y eso en ningún país del mundo más que México está dándose ese fenómeno con tal de salir en la foto para el proceso electorero. Es una lástima, porque aparte, si ustedes observan, pues las vacunas han llegado de aquí y de allá en partidas no muy grandes y no se ha definido un plan estructural de llevar conforme a las regiones del país donde ya hace calor la vacuna debidamente protegida en camiones apropiados. Ahora, yo ya he escuchado muchos comentarios a este respecto, pero pues no ha habido ninguna comisión ciudadana reguladora en este tema. Monseñor. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos entrevistando al señor obispo de Chilpancingo, Chilapa, Fray Salvador Rangel, y al líder de Frena, Gilberto Lozano, quienes están manejando para nuestra comunidad un tema muy importante respecto a una nueva ley que quisiera que dejaran de hacer lo que están haciendo y escuchen, porque nadie mejor que ellos nos van a explicar este tema. Adelante, señor obispo. Sí, yo mencionaba hace unos momentos que precisamente ya fue aprobada por una de las cámaras esta ley general de población, donde quieren aprobar esta famosa ideología de género, donde se va a castigar a los ministros de culto, se va a frenar a los padres de familia para que tengan la libertad de educar a los hijos, y sobre todo van a aprobar o quieren aprobar el matrimonio del mismo sexo, y esto pues está avalado por varios miembros de este partido Morena, y es lo que yo en lo personal y mucha gente no estamos absolutamente de acuerdo en esta ley, porque no se ha discutido, no se ha puesto en la mesa, no se ha ido a la gente, sino ellos por sus pistolas nos agarraron dormidos cuando sacaron esta ley. Y entonces eso es lo que no se vale, los madruguetes de ciertos partidos que nos imponen leyes y de repente nos dicen no pasa nada, no está sucediendo nada, y de repente ahí viene la ley. Entonces yo creo que estas cosas se tienen que poner a más discusión, estas cosas se tienen que poner en conocimiento del pueblo y que el pueblo apruebe, no solamente los de un partido. A mí me gustaría complementar en una coincidencia total con el obispo, el que efectivamente hemos visto un avance en una agenda internacional o globalista que busca romper con el concepto central de la familia, que es la célula que para los mexicanos tiene un valor incalculable. De hecho, en el extranjero, si algo nos reconocen como un valor muy importante que tenemos los mexicanos, es el valor que le damos al tema de la familia. Y este tipo de estrategias muy socialistas, comunistoides, buscan romper el carácter de la gente a través de atacar la familia,
promover esa confusión que va inclusive contra la biología, y ellos acaban de aprobar una ley de población en la Cámara de Diputados, que efectivamente, como lo menciona el obispo, está ahorita en la Cámara de Senadores. Imagínense, la echaron a volar el 22 de diciembre, si mal no recuerdo, casi en época navideña, y lo que dice claramente es criminalizar a aquel sacerdote, ministro de culto, líder religioso, que busque aconsejar a los niños para ir a lo que es su naturaleza contra este asunto de la ideología de género, que ya se suman 33 géneros diferentes. De hecho, ya en Canadá se discute, por hablar del extremo, de la posibilidad de que los pedófilos sean reconocidos como un género. Háganme ustedes el favor, ¿de a dónde llegan estas cosas? Ya no más falta que la canofilia y esas cosas empiecen a aprobarse. Efectivamente, Morena criminaliza al día de hoy a cualquier persona y en especial a los que tienen una autoridad moral, para decir que si buscan aconsejar y hay alguna denuncia de algún niño que a través de su tutor, que no necesariamente sea el padre, porque ya el tema de la patria potestad ha quedado en juego desde el 2019, cuando en las actas de nacimiento ya no se está poniendo el nombre del padre y de la madre. Han venido avanzando en que los niños le pertenezcan al Estado, como ocurrió con el partido bolchevique en el poder en Rusia. Este fenómeno lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Ecuador, Nicaragua, Cuba, no se diga, y es la idea de romper la filiación familiar para que la gente se sienta más como parte del Estado, de una cosa así etérea, en concepto que permite el control de la población. Y pues la idea es meter a la cárcel a cualquier sacerdote o ministro que trate de aconsejar ante una confusión que tenga el niño, adolescente o joven, de la atracción que pueda tener por gente del mismo sexo o por cosas perversas a los ojos de nuestra generación. Y eso ha acabado con sociedades completas, las ha debilitado, es una forma de debilitar el carácter, de debilitar la naturaleza, y es la forma en que controlan la población, y por eso quedó anidado en esta nueva Ley General de Población, que atenta completamente a la familia y que, como bien dice el obispo, fue un albazo, una cosa así de madrugada, en donde no se discutió, y al tener una mayoría el partido en el poder, Morena, pues sacó de la noche para la mañana un asunto que esperamos que en el Senado sea más analizado y lo veten, pero no está siendo fácil la tarea. Afortunadamente algunos estados, porque una ley de este tipo tiene que revisarse por los estados, y estoy hablando aquí de Aguascalientes, de Querétaro, Nuevo León, donde también se reconoce la vida desde el momento de la concepción. Eso protege el derecho a la vida. Chiapas también. Y bueno, sí, Chiapas, qué bueno. Entonces ha venido avanzando el que los mexicanos nos hemos puesto las pilas, y que estos asuntos van más allá de bailar por un sueño cada 3 o 6 años. Hoy los ciudadanos tenemos un llamado histórico a ser ciudadanos de 365 días y no de cada 3 años, porque la forma tan artera como está actuando el partido del poder, al copiar exactamente lo que se hizo en Venezuela, nos están agarrando desprevenidos, ocupados en la supervivencia, confinados por el coronavirus y asombrados de cómo están avanzando leyes que a los ojos de los venezolanos dicen que México ha echado a volar las leyes que Hugo Chávez instaló en Venezuela en la tercera parte del tiempo. Entre ellas, esta ley, como es la ley de extinción de dominio para meter a la cárcel a cualquier persona por una discrepancia fiscal, la Guardia Bolivariana o Guardia Nacional, y en fin, vemos síntomas de una causa raíz.
el dictador López Obrador. Ahora, perdonen que los interrumpa. En nuestras afiliadas de Radio Paisano en Idaho estamos en vivo y preguntan un grupo de personas que cómo fue posible que a menos de 2 semanas que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace hincapié de su fe católica y menciona a la Virgen de Guadalupe, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y básicamente, en cierta manera, la audiencia de Estados Unidos no ven que el presidente tenga una fe católica, no la vamos a cuestionar, pero a raíz de todas estas modificaciones en la ley, ¿qué pueden opinar ustedes como líderes tanto religioso como social, Fray Salvador Rangel y Gilberto Lozano, respectivamente? Bien, bueno, ustedes saben que hay calidad de cristiano a cristiano. Depende la formación que hayan recibido, desde la formación bíblica, la formación teológica, la formación moral. Y yo sospecho que este señor Biden ha sido un cristiano, un católico, así estándar, pudiéramos decir, y que muchos principios no los tiene bien fundamentados. Simplemente devoto de la Santísima Virgen, pero en favor del aborto. Esto no cabe dentro de un católico, porque tenemos un mandamiento que dice no matarás. Y entonces yo creo que en esta cuestión religiosa el señor Biden necesita un asesoramiento, sobre todo cuando hace sus pronunciaciones. Creo que valdría la pena asesorar al señor. Claro que es el superpresidente de los Estados Unidos, pero eso no le quita que tenga ciertos huequitos, ciertas deficiencias, sobre todo en doctrina católica. Yo por mi parte, apreciado obispo Frank y la audiencia de Idaho, que mandamos un saludo, yo creo que hay varios ángulos. Un ángulo muy importante el que toca el obispo Salvador, de cómo a veces, pues sí, no tenemos una formación íntegra que nos ayude verdaderamente a vivir la imitación a Cristo. Pero hay un evento por el que la semana pasada lo tocamos, y es que López Obrador fue, digamos, irrespetuoso con los mexicanos, porque nadie puede negar que el gran porcentaje de mexicanos somos guadalupanos. Y lo que dijo López es lo importante. El señor Biden es un político, toda su vida ha vivido de la política, acomoda las cosas, aunque debemos de respetar que siendo vicepresidente fue a la Basílica de Guadalupe, acababa de perder prematuramente a un hijo, y digamos que recibió un apoyo espiritual y emocional que lo hizo sentir ese cariño y mencionar este gran símbolo, y que más que símbolo, la reina de México, que es la Virgen de Guadalupe. El problema fue lo que le contestó López, que dijo que así como la Virgen de Guadalupe hay otro gran ícono de México, Benito Juárez. Y ahí es donde no todo el mundo nos sentimos abofeteados con esas palabras de López, de poner a la Virgen de Guadalupe casi debajo de Benito Juárez, cuando sabemos que Benito Juárez, además de que se eternizó en el poder y lo terminó porque murió, que por cierto en el estado donde yo vivo nunca lo dejamos entrar, el gobernador Santiago Vidaurri dijo: ese señor aquí no entra, porque todos sabemos que firmó el tratado MacLean-Ocampo para entregar el istmo de Tehuantepec a los gringos, que recibió dinero de los yanquis para poder mantenerse en el poder y poder comprar armas, y que el señor Benito Juárez pues puso en entredicho con su proceso de reforma. Una es separar la iglesia del Estado, pero otra fue acabar
con muchísimos de los esfuerzos de solidaridad humana que hacían las parroquias en México. Acuérdense que en aquellos tiempos no había DIF, o sea, esos apoyos de la dirección de apoyar al infante, o de apoyos a la mujer maltratada, o gente con hambre. Y esa era la gran labor altruista de las parroquias e iglesias, y con esto no estoy demeritando otras fes como la judía o la evangelista, etcétera, pero no había duda de que se perdió muchísimo del apoyo solidario a los mexicanos el día que Benito Juárez agarró lo que le llamaban los tesoros de la iglesia, confiscó las iglesias, y que el señor López ahorita lo ponga encima de la Virgen de Guadalupe, de veras está para abofetearlo, está para ponerlo en su lugar, y todos sabemos que es un masón de grado 33. Él está en la Gran Logia de la Ciudad de México, y conversando con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hace 2 semanas en Guadalajara, comentábamos precisamente de lo triste de que este señor no haya respetado a los guadalupanos mexicanos cuando puso a Benito Juárez en el altar de encima sobre la Virgen de Guadalupe. Porque esa es la parte que ahí quedó, ahí está. El señor tan pronto le dijo Biden de la Virgen de Guadalupe, él dijo, no, olvídate de la Virgen de Guadalupe, aquí lo importante es Benito Juárez. Digo, no lo dijo con esas palabras, pero como dicen al buen entendedor, pocas palabras, y casi se dedicó al proceso juarista más que al proceso propio de lo que significa la fe de los mexicanos en la Reina Madre. Pues yo estoy totalmente de acuerdo que fue desafortunadamente una opinión desafortunada de López Obrador, y sabemos los mexicanos, y no yo por ser obispo, el lugar que ocupa en el corazón, en la fe, en la nacionalidad, la Virgen de Guadalupe. Y cómo se pone pues a comparar López Obrador a la Virgen de Guadalupe con Benito Juárez. Yo pienso que fue una gran metida de pata del presidente. Nomás que las mete 3 patas al día, se le están acabando. Mira, padre, imagínate, bueno, cuando yo lo estaba escuchando, yo antes de construir mi casa, que es la casa de ustedes, lo primero que puse fue la estatua de la Virgen de Guadalupe, antes de empezar a hacer los cimientos. Y así somos muchos mexicanos. ¿Cómo puede tener ese atrevimiento de querer golpear la imagen de la Virgen a la hora que hace esa comparación? Pero bueno, en el fondo reconocemos en López una persona que él se hace llamar cristiano evangelista. Eso es lo que él ha mencionado. Pero bueno, los actos chamánicos que se hicieron en el Zócalo el día que tomó posesión, y casi adorando a la Pachamama y no sé qué tantas cosas, la verdad desde ese momento pintó su raya de que es un hombre que probablemente viva inclusive eventos oscuros de tipo esotérico y santero. Lo vemos por la forma en que los pirules y cómo se pone cosas. Bueno, la verdad es que el Señor divide más que une. Y en ese sentido, bueno, pues lo llamo la atención de que esta semana se le echó encima, ya no a la prensa nacional, no, ahora se le echó encima al New York Times, al Washington Post, al País, por las declaraciones de que en el movimiento de las mujeres a nivel mundial, evidentemente el líder, el presidente más represor, porque hubo 90 lesionados, hubo el uso de cazadrones, que llegó a pensar la gente que eran francotiradores, pero la pregunta no es si eran cazadrones o eran armas de alto calibre. No, ¿por qué quieres tumbar los drones? Dice que porque tiran bombas. El señor no tiene ni idea de lo que es un dron. Eso es una mentira. Usó gases lacrimógenos y se le echó encima a todos los periódicos mundiales que dijeron que esta semana López Obrador se volvió la nota amarillista por la forma represiva que trató este levantamiento de las voces de las mujeres. Además de que pues, estamos viviendo ahorita en una tierra de nadie, con otro tema más que preocupa mucho a los mexicanos,
y es que han estado diciendo, apreciado obispo, Frank, la audiencia que nos escucha, que no importa que la primera dosis que te pongas sea de una vacuna, aunque te pongan de otra en la segunda dosis. Eso es totalmente falso, es perverso. ¿Cómo vas a usar una vacuna en la primera dosis Pfizer, que tiene ciertas restricciones, y luego te ponen una Sputnik? Segundo, no han dicho esta boca es mía, con lo que hizo Dinamarca y otros países europeos, de que ya descontinuaron la vacuna AstraZeneca. A nuestros hermanos mexicanos ni siquiera les dicen qué vacunas les están poniendo. Y por otro lado salió el famoso nota de las vacunas tibias. Resulta que están poniendo vacunas que se excedieron en su tiempo al ambiente. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el secretario de Salud dijo, esas vacunas no entran a Nuevo León. Las manejaron los servidores a la traición y sabemos que estuvieron a temperaturas superiores a las que pide el fabricante y que se convierten en placebos, o la posibilidad de tener secuelas en la gente que se vacune, además de que le toman la fotografía, le toman un censo y sabrá Dios cuántas cosas. Entonces, el señor López no tiene amor por la vida, no le interesa. Él habla ahorita de Salgado Macedonio en lugar de hablar no de 200,000 muertos. Ya el informe más detallado con actas de defunción del sitio Eje Central habla de 420,000 muertes en exceso al promedio demográfico de los últimos 5 años. Hoy las vacunas en México es un desorden total y es una manifestación más del poco aprecio a la vida que tiene esta gente, también por los niños, a la hora que le quitó los medicamentos contra el cáncer, y que después de 2 años todavía dice que se va a regularizar el ofrecimiento de medicamentos para niños con cáncer, cuando ya han muerto 1,618 niños, han tenido una agonía más fuerte por falta de medicamentos. El desprecio a la vida es total. La promotora así de matar niños y descuartizarlos, que según ellos que porque tiene nada más 12 semanas en el vientre materno, se llama Olga Sánchez Cordero. Es una mujer diabólica, es una mujer que, como bien lo dijo obispo, es una de las principales promotoras de los grupos. Cualquier persona que vea un aborto y que vea el video, sabe que se le destrozan las piernitas, la cabecita al niño que viene en el vientre materno, y eso le va a costar en sangre, como lo dijo la Virgen de Fátima y además la Virgen de Medugori, decir, quien mata a sus niños en vientre, que son vidas sagradas, va a tener que pagar con sangre de gente viva en su tierra. Y por eso hoy se registró ya el número que llevamos a 11 de marzo, 77,783 asesinatos. Escucharon ustedes bien, ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, que está en guerra, tiene en solo 26 meses 77,783 asesinatos, homicidios dolosos, que es el triple de lo que tuvo en el mismo periodo Calderón y el doble de lo que tuvo en el mismo periodo Peña Nieto. Estamos hablando de que los abrazos, no balazos, es también un desprecio por la vida, y no le importa, porque los únicos que están felices, disputándose territorios, son los grandes capos del crimen organizado, ilegal, porque el legal es el que maneja López Obrador. Yo quisiera añadir un poco más a este detalle, que se están discutiendo esa ley general de población. Están ahorita, ya los diputados expresaron, los senadores, pero hacer un llamado a estos señores que estamos ahorita bajo el azote de la pandemia del coronavirus, y que para mí es un asunto primordial de vida, de salud, y que no perdiéramos el tiempo en otras cosas, vamos a decir, inútiles, sino que
el gobierno se concentrara, la Cámara de Diputados, de senadores, como todos los que trabajan en el Poder Judicial, cómo salir de esta pandemia que nos está afectando a muchos. Yo aquí en Guerrero, pues ya llevamos 7 sacerdotes muertos por COVID, mucha gente conocida muerte por COVID, y estar discutiendo la Ley General de Población para mí es una gran irresponsabilidad de los actores políticos y en particular el del legislativo. Hago este llamado, ojalá que pudiéramos poner más atención. Por ejemplo, me llamó la atención esto de las vacunas. Yo ya lo había notado desde hace tiempo, porque tengo idea que una vacuna tiene que estar 20 grados bajo cero para que conserve su potencialidad. Pero ¿cuántas veces vienen, descargan, no voy a decir la compañía, descargan la vacuna y están a la intemperie en el aeropuerto internacional? Pasan 12 a 24 horas y también para mí es una gran irresponsabilidad y debemos poner mucha atención en el traslado. Por ejemplo, se trasladan no en camiones frigoríferos, sino en cualquier camión, que no pueden ser trasladadas así esas vacunas. Valdría la pena que se pusiera atención tanto el almacenamiento como el traslado de las vacunas para que no sea un esfuerzo inútil y al último se perjudique a los mexicanos. A mí me gustaría retomar, si me permites, Frank, estas prioridades que menciona Monseñor Salvador, porque son bien importantes. Ayer, precisamente en un programa de video, en una entrevista, yo decía, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados ahorita su prioridad sea sacar la legalización de 9 gramos a 28 gramos de la marihuana y empezar a discutir porque urge los alucinógenos? Es increíble. Vean cómo está patas para arriba completamente la Cámara de Diputados. En el caso de la ley de población, esa ya no contamos con los diputados. Y desafortunadamente los senadores nos han quedado también mal, como fue con el asunto de la ley nueva eléctrica, que hace un monopolio de CFE. Pero bueno, déjenme salirme un poquito porque ahí también hay mucho que platicar, porque en la mañana de hoy, ayer, un juez federal dio un amparo de que era anticonstitucional el monopolio que intenta CFE, y hoy en la mañana lo acusó López, dijo que iban a investigar a ese juez federal, y a todos los jueces federales dijeron, nosotros defendemos la Constitución, no lo que quiera una persona. Eso me parece una postura que no coincide con la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sabemos todos que está bastante vendido, y del lambiscón de López. Pero volvemos al tema, las prioridades hoy están perdidas en la Cámara de Diputados, discuten cosas que no son las que les interesan a la población, como esta de los alucinógenos o de la cantidad de marihuana, y mientras se pierden puntos que son orales del querer ser de los mexicanos, de la aspiración de una vida de principios, de valores, se está perdiendo. Quiero hacer mención de este tema que menciona Monseñor, del trato de las vacunas. Por aras del destino, yo estoy en un chat de 120 pilotos de Aeroméxico, porque un piloto retirado de Aeroméxico, pues bueno, está en frena y me metió ahí. Ningún piloto de Aeroméxico, que son los que han manejado el transporte de las vacunas, se va a vacunar, porque ellos atestiguan que el manejo de las vacunas en el aeropuerto, los traslados y los tiempos son para decir quién sabe qué va a pasar con esas vacunas que están aplicando. 120 pilotos. Voy a otra. La socia de Lala es una mujer, Lala es la lechera acá de La Laguna. A última hora la Secretaría de Salud le pidió que si tenía cuartos para refrigerar 1 millón de vacunas de Pfizer, que si tenía algún refrigerador, porque no tenían dónde ponerlas.
ella les dijo que esos refrigeradores no estaban para las restricciones en temperaturas, que ahí guardan, pues no sé, la pasteurización o no sé qué cosas, y entonces ella se atreve a hacer un video mencionando que no se puede imaginar el nivel de desorden que está teniendo el gobierno del Cuatrote o de López si le están pidiendo a ella a última hora que resguarde ahí en los refrigeradores donde guardan el semen de los caballos 1 millón de vacunas de Pfizer. Dice, ¿qué es esto? O sea, terrible. Hay un desprecio por la vida. Ellos indudablemente de seguro sus vacunas están privilegiadas en el cuidado que reciben, pero la gran cantidad de mexicanos, sobre todo la gente que vive en pobreza, en ignorancia, pues vamos a ver muy pronto las secuelas que van a causar vacunas que no fueron adecuadamente manejadas y que además están combinándolas, las están mezclando, y eso en ningún país del mundo más que México está dándose ese fenómeno con tal de salir en la foto para el proceso electorero. Es una lástima, porque aparte, si ustedes observan, pues las vacunas han llegado de aquí y de allá en partidas no muy grandes y no se ha definido un plan estructural de llevar conforme a las regiones del país donde ya hace calor la vacuna debidamente protegida en camiones apropiados. Ahora, yo ya he escuchado muchos comentarios a este respecto, pero pues no ha habido ninguna comisión ciudadana reguladora en este tema. Monseñor, con tal de salir en la foto para el proceso electorero. es una lástima, porque aparte, si ustedes observan, pues las vacunas han llegado de aquí y de allá en partidas no muy grandes y no se ha definido un plan estructural de llevar conforme a las regiones del país donde ya hace calor la vacuna debidamente protegida en camiones apropiados. Ahora, yo ya he escuchado muchos comentarios a este respecto, pero pues no ha habido ninguna comisión ciudadana reguladora en este tema. Monseñor, ¿ha habido alguna situación en Guerrero que es el clima predominantemente caluroso para que ustedes a través de organismos sociales, enfermeras, monjas, ayuden a hacer más expedita la aplicación de la vacuna y evitar que se eche a perder? Adelante, Monseñor. Monseñor, creo que... Si quieres... Sí, adelante. Bueno, mientras regresa Monseñor, hay una preocupación porque fíjate, Frank, y la audiencia que nos escucha, que efectivamente algunos grupos empresariales ofrecieron participar en la distribución y dosificación de las vacunas, pero resulta que la COFEPRIS no les permite la adquisición todavía. O sea, una cosa es lo que dice López y otra cosa es lo que ocurre. Se parece al mismo tema que él dijo, vallas, pero no granaderos, del Día de la Mujer, 8 de marzo. Vallas, pero no granaderos. Nada, resulta, o no le hacen caso a López, o es perverso, porque había 3.500 granaderos. Bueno, lo mismo ocurre con las vacunas. Le dijo al empresariado mexicano, ayúdenme, estoy de acuerdo que ustedes puedan participar, yo no voy a poner ningún problema en que compren, pero resulta que la burocracia de COFEPRIS, que es la unidad reguladora de los medicamentos que entran a México y que ha sido también uno de los estorbos más grandes de esta gestión de López, no les ha permitido a una sola farmacéutica ser capaz de poner estas vacunas a disposición. Ya no digo en una tienda de conveniencia o en un drive-thru, no, ni siquiera en las farmacias. O sea, es increíble porque compraron al trancazo, compraron en pedazos de todos lados, no tenían una planeación cuando salieron estos temas de las vacunas
y evidentemente, como lo dice la OMS, somos el peor país para atender el coronavirus en todo, en porcentaje de letalidad contra contagiados, en aplicación de pruebas, en porcentaje de médicos y personal hospitalario que ha muerto por cada 100,000 habitantes, y somos en la realidad nada más debajo de Estados Unidos en número de muertos. No es cierto que Brasil esté encima de nosotros, porque la realidad mexicana de todas las mentiras es que hay 420,000 muertos por coronavirus y no los 194,000 que ellos mencionan. Pues es una lástima, Gilberto. Lamentablemente perdimos conexión con Monseñor Fray Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, Chilapa, pero le agradecemos, ya que estuvo la mayor parte del programa. Te agradecemos, Gilberto Lozano, tu participación, y recuérdanos fecha y detalles del juicio ciudadano. Bueno, en la página de frena.com.mx, muchas gracias, Fran, por permitirme hacer este pequeño comercial para los mexicanos que queremos ser ciudadanos de 365 días, porque si tienes un dictador de 365 días, más vale que hayamos ciudadanos de 365 días o 24/7. Bien, mañana en 100 ciudades, entre ellas muchas en Estados Unidos, haremos un juicio ciudadano contra los crímenes de López Obrador, donde la gente será la que dé el veredicto de culpable o inocente, no un juez, no un agente de Ministerio Público o un juez de distrito, no, es el pueblo el que va a juzgar con los hechos y datos. Esta semana también debo decirte que estamos preparando la movilización para vernos en la Ciudad de México y esperamos saber ese día 21 de marzo a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia si merecemos ser venezolanos o todavía México tiene una esperanza de no dejarse caer como otro Nicaragua, otro Ecuador o otro Cuba o Venezuela. 21 de marzo, 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, la marcha por amor a México para terminar en el Monumento a la Revolución en un juicio donde tenemos documentados a fondo 12 delitos graves del señor López Obrador por los que le vamos a imputar, y será el pueblo el que tenga el veredicto. Pues muchas gracias, Gilberto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero nos escuchamos el próximo viernes de Frena. Gracias a todos, buenas noches y nos escuchamos mañana. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. ¿Había o no francotiradores en Palacio Nacional? El presidente ayudó a tener más dudas cuando preguntó ¿que no pueden con un dron tirar una bomba? Sí se puede, pero solo que estuviéramos en Siria. El dron de combate es un avión que mide 20 metros, pero los pequeños artefactos usados por las feministas para sacar fotografías pesan apenas unos gramos. ¿Qué nos está tratando de decir el presidente? ¿Que efectivamente había elementos armados dispuestos a disparar? De acuerdo a su dicho, las mujeres pretendían incendiar la puerta de Palacio. Imagínense si entran, expresó alarmado. Su temor nace de cuando era disidente. El Movimiento de Regeneración Nacional, hoy Morena, contrató a grupos de anarcos para incendiar la puerta de Palacio Nacional el sábado 8 de noviembre de 2014 en protesta por el caso Ayotzinapa. En aquella ocasión la policía logró apagar el fuego con extinguidores. Hoy se pretendía detener a las incendiarias con balas. Es pregunta. Colocar en la azotea de Palacio Nacional a militares con fusiles antidrones fue una
un error o una estrategia para amedrentar a las manifestantes. Las autoridades debieron informar que se usarían antidrones. Hacer uso de instrumentos que a distancia se confunden con armas letales pudo haber tenido en otro tipo de manifestación consecuencias fatales. Las imágenes viralizadas recordaron, por cierto, la matanza de Tlatelolco. En el 68 también estaba en el poder un presidente autoritario. La violencia en el Zócalo fue consecuencia de una guerra que declaró y sigue atizando el presidente en contra de las mujeres. Mantener a un abusador sexual como candidato en Guerrero indica que el hombre de Palacio ya perdió la razón, que prefiere llevar al suicidio a su gobierno antes que reconocer y corregir errores. Es ese Macbeth que ve enemigos por todas partes. El rey de chocolate mandó construir un muro para defenderse de madres que buscan a sus hijas desaparecidas y que él, en su infinita paranoia, ve como mujeres golpistas a su régimen. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.